Hoy vamos a continuar con el desarrollo de la unidad número 8, lo que tiene que ver con ruedas dentadas. Vamos a desarrollar conceptos muy básicos de ruedas dentadas, luego vamos a ver las principales características de las mismas, cómo podemos asignar tolerancias en general a las características más importantes, y finalmente vamos a ver algunos métodos de medición de esas mismas características. En todo el desarrollo de este tema, nosotros nos vamos a basar principalmente en la norma DIN 3960 y en la norma ISO 1328. Las dos dan los aspectos generales de las dimensiones y las tolerancias de las ruedas dentadas. Las dos tienen similitudes en cuanto a la nomenclatura que se utiliza. Hay algunas pequeñas diferencias, pero en general coincide la nomenclatura de las dos normas. En general nosotros vamos a tomar como referencia principal la DIN 3960 porque consideramos que la norma es muy completa, es una de las normas más antiguas del mundo en cuanto a ruedas dentadas y está muy desarrollada, muy amplia, analizando todos los aspectos de las características de las ruedas dentadas. Por lo tanto, en general, nos vamos a basar en la norma 3960 en cuanto a la clasificación de las características, la nomenclatura, cómo se definen, cómo se determinan. Las ruedas dentadas están especialmente tratadas en esta cátedra, al igual que las roscas, porque son elementos mecánicos que tienen algunas particularidades. Son elementos mecánicos muy utilizados, tienen una forma compleja. En el funcionamiento del elemento mecánico participan muchas características, distintas dimensiones. Acá vemos diámetros, distintas longitudes, alturas de las partes que componen el diente, espesores y también características que no son dimensionales como ángulos. Particularmente sobresalen en ese aspecto dos ángulos: el ángulo de presión alfa, que es el que estamos observando, y el ángulo de inclinación de la dirección del flanco en aquellas ruedas dentadas helicoidales que tienen sus dientes inclinados. De la enorme variedad de alternativas de ruedas dentadas que existen, nos vamos a centrar y vamos a desarrollar solamente conceptos en torno a ruedas dentadas cilíndricas, ya sea de dientes rectos, o sea con ángulo cero de inclinación del diente, o helicoidales, y con los perfiles de los flancos en forma evolvente. Existe una gran variedad de otros tipos de ruedas dentadas que no entran dentro del contenido de la cátedra. Entonces decíamos, destacamos particularmente en esta materia las ruedas dentadas por aquella complejidad que dijimos en cuanto a la conformación de la rueda dentada, la cantidad de dimensiones que participan en el funcionamiento de las mismas, y además porque tienen una metrología particular, tienen su propia metrología y en algunos aspectos es específica de las ruedas dentadas. Por lo tanto, ese conjunto de cuestiones hace que deba ser tratado específicamente el tema de las ruedas dentadas. En general podemos identificar una cierta cantidad de dimensiones que sobresalen del resto en una rueda dentada y que son las que tienen mayor importancia, las que participan de un modo más intenso, más efectivo en el funcionamiento de las ruedas dentadas. Ahora bien, si nosotros quisiésemos definir las características más importantes desde el punto de vista funcional de una rueda dentada, podemos definir tres características como las más importantes: el juego que se debe obtener entre el flanco de los dientes de un par de ruedas dentadas que funcionan juntas, la dirección del flanco, o sea, la inclinación del diente respecto al eje de la rueda dentada. Eso determina si son ruedas de dientes rectos o ruedas de dientes helicoidales. Las ruedas de dientes rectos, el ángulo de inclinación del diente es cero, o sea, la dirección de los flancos del diente es paralelo al eje de la rueda dentada. Y luego también la forma del perfil del flanco del diente,
que como dijimos, vamos a analizar solamente las ruedas que tienen esa forma con perfil evolvente. Ahora bien, de estas tres características, el juego en particular no es propio de una rueda dentada. Cada rueda dentada contribuye con sus dimensiones a generar el juego entre flancos, como contribuye un eje con sus tolerancias y el agujero con las suyas en un vínculo, a determinar cuál es el tipo de ajuste que tienen. En el caso de las ruedas dentadas ocurre lo mismo entre los dos pares de ruedas que participan en un engranaje. Entonces, el juego no lo vamos a estudiar como tal, viéndolo desde el punto de vista de la rueda dentada individual, sino que vamos a analizar las dos características que generan el juego entre flancos de los dientes de las ruedas que participan en un engranaje. Y estas dimensiones son el espesor del diente y la distancia entre los ejes de las ruedas dentadas. Entre estas dos dimensiones definen el juego entre flancos de los dientes de las dos ruedas dentadas que actúan conjuntamente en un engranaje. En definitiva, nos vamos a centrar en estas cuatro características de las ruedas dentadas: el espesor del diente, la distancia entre ejes de las ruedas dentadas, la dirección del flanco y el error de la forma del flanco. Estas consideramos que son las características más influyentes en el funcionamiento de una rueda dentada o de un conjunto de ruedas dentadas. Y de ellas vamos a analizar las tolerancias y los sistemas de medición para verificar dichas características.